Bueno, buenas tardes. De nuevo, buenas tardes a la gente que nos está viendo desde Twitch. Buenas tardes a la gente bella que nos acompaña desde Discord. Somos El Jardín, particularmente mi nombre es Nicolás Crescenzi. Me ocupo de coordinar y ayudar y colaborar en este espacio tan bello que creamos. Hoy tenemos la buena suerte y la buena fortuna de tener una compañera, una colaboradora interna del Jardín que tiene un montón de cosas lindas para contarnos, especialmente sobre metodología de la investigación en Game Studies. Licenciada Rocío Mieres, le doy la bienvenida. Hoy me toca presentarte a vos. Hoy me toca presentarte a vos. Sí. Primera vez que nos toca el revés. Hoy se siente tan raro cuando es como licenciada, es como que no, yo sigo siendo como el alumno en prácticas. Que no, yo soy el autorresponsable. Sí, totalmente. ¿De qué nos vas a charlar hoy, Chiquito? Bueno, yo dentro de todo me dedico, o sea, el último tiempo me he dedicado más a divulgación científica con respecto a Game Studies de lo que ha sido investigar per se. Pero bueno, yo soy socióloga de profesión y me especializo en videojuegos. En el amplio aspecto que es videojuegos también trabajo eSports, por ejemplo. Y he trabajado mucho, sobre todo en el lado de educación con respecto a consumo de videojuegos, sobre todo porque hay papás, hay abuelos, hay personas que tienen cierta reticencia con la tecnología y al ser algo que cambia súper rápido, es fácil tenerle miedo o tenerle aprensión. Y yo me especializo aún más en una parte que es la parte fome de la investigación. Yo trabajo metodologías. Entonces, vengo a hablarles sobre estrategias metodológicas o cómo ir planteando utilizar estrategias que son tradicionales de investigación. Algo interesante como son los Game Studies, porque de repente uno dice, ¿cómo me enfrento a este fenómeno que son los videojuegos, los eSports, los Game Studies, desde mi carrera? Y la metodología tiene, a pesar de ser fome, tiene la gracia que es un poco universal. Esta disciplina que son los Game Studies, que son las investigaciones dentro del universo lúdico. Y digo universo lúdico porque entran experiencias, art games, juegos vieja escuela, juegos Ajá. tradicionales de mesa, videojuegos obviamente, deportes electrónicos también entra. Aprovecho para Ujú. darle la bienvenida a la gente que va ingresando al Twitch. Nada, vos decís la parte fome, pero también es porque tiene como una suerte de fama de ser fome, de ser aburrido Sí. o no Es que ser es la entretenido. estructura. Lo que pasa es que es mucho más fácil o es más interesante cuando uno está levantando la información o cuando uno está leyendo la información que cuando uno tiene que procesar la información o tomar decisiones de qué es lo que te sirve y qué es lo que no te sirve, como las estrategias de acercarte. Y sobre todo, a mí me pasa, a mí me encantan los videojuegos, pero yo llegué más desde un punto de curiosidad con los videojuegos a enumerarme los videojuegos. Pero cuando tú estás tratando de hacer profesionalizar algo que es tu pasión o es tu hobby, de repente cuesta el tema de generar una estructura, sobre todo de acá estoy trabajando, de acá estoy jugando. Por ejemplo, a mí me pasa y gente me ha preguntado, y lo que yo hago es que yo tengo juegos o temáticas que tienen que ver con jugar, que son mi trabajo, y aparte yo tengo los juegos que son, quiero jugar. Es como esto lo estoy haciendo porque me da diversión y esto lo hago porque es trabajo. Y si se pueden conjugar, genial, pero no todo lo que trabajo necesariamente me da paz mental, por así decirlo. Totalmente. Hay un dicho que dice, labura de lo que amas o trabajá de lo que amas y no trabajarás un día de tu vida y es completamente mentira. Le avisamos a la gente que es trabajo No, siempre, pero aún así hay trabajos mucho más llevaderos que otros. Y si haces lo que te gusta, se convierte en algo mucho más llevadero sí. y podés automotivarte de maneras más A amigables. mí me pasa esto de la parte de investigación en Game Studies, me recuerda mucho a un meme que se habla con respecto a un juego. Todos los que me han escuchado o saben lo que hago me han escuchado hablar un montón sobre Dragon Age. El Origins tiene unas etapas que de verdad todo el mundo odia. Y son como el 30% del juego. Entonces, como, si te molestan tanto, no te gusta, ¿por qué lo sigues jugando? Porque me gusta el juego. Te acabo de escuchar 3 horas alegando que no te gusta así como la mitad del juego. Pero lo amo.
Es un poco eso, es una relación un poco extraña que es como, amo los Game Study, me encanta saber de los Game Study, me encanta trabajarlo, pero en la mitad del proceso los voy a odiar porque es como, ay, tengo que procesamiento y esto. Entonces, bueno, yo creo que ya es un poquito hora de entrar como lo que son estas estrategias o cómo pensarlo. Y acá es como, la invitación es en general cuando uno trabaja un fenómeno, lo voy a tratar epistemológicamente y a nivel de lenguaje técnico como un fenómeno, porque es complejo. Nosotros en general, uno abarca o tiene un sentimiento como que el hacer ciencia y entendiendo ciencia como conocimiento confiable, verídico, válido, tiene un método y en general nosotros confiamos en presentar números. Pero ¿qué pasa con lo que no son números? Por ejemplo, ¿qué pasa con la experiencia emocional de las personas? ¿Por qué juegan? ¿Cuáles son las palabras a las que se refieren? Cuando te cuentan historias narrativas o con el comportamiento mismo dentro del juego. No todo comportamiento del fenómeno puede verse a través de números, por lo tanto no necesariamente lo voy a poder presentar de una forma estadística. Y ahí es cuando entran lo que son metodologías complejas, metodologías mixtas y lo que es la metodología cualitativa. En general, cuando nosotros hablamos de trabajar o de estudiar algo, trabajamos con metodologías cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas son todo lo que nosotros les vamos a poner estadística. Y en general es como si ustedes ven encuestas, ven índices, les presentan gráficos. Todo lo que tiene que ver trabajar texto, por así decirlo, es cualitativo, porque yo no estoy viendo cantidades, sino cualidades. Eso es... Piénsenlo así si alguna vez lo escuchan, porque de repente uno igual se me haría así como, ¿cuál es cuanti y cuál es quali? Ahora, yo puedo hacer un análisis cuantitativo de un discurso, por ejemplo, cuántas veces utilizo un adjetivo. O puedo hacer un análisis cualitativo con la estadística que a mí me están entregando. Ahora, en general, a mí me gusta la utilización mucho de lo que son las metodologías cualitativas para lo que son los Game Studies por el tipo de experiencia que tienen. Por ejemplo, ¿qué significa jugar para cada uno de nosotros y el horizonte de sentido que nosotros vamos a considerar lo que es jugar o por qué jugamos? Por ejemplo, no sé cuántos de los que están acá presentes han escuchado tipologías de jugador. ¿Alguno lo ha escuchado? Le aviso a la gente que está en Twitch que obviamente puede hacer uso del chat y nos ayuda un montón aparte. Si intervienen y cuentan sus dudas, consultas, preocupaciones, etcétera. Y a la gente de Discord, que por lo general ya es más local, pero tenemos gente nueva, así que también aprovecho y explico y comento. Bienvenidos y bienvenidas, obviamente. Pueden escribir en preguntas para la charla, que es un canal de texto que está arriba de charlas acá, que es donde estamos. Acuérdense que esto está operado y llevado por ahora por una sola persona, entonces por ahí me tardo un poquitito en leer y esas cosas, pero va a salir, va a salir. No importa si es larga la pregunta, no pasa nada, yo después me las arreglo. Bueno, entonces tenemos que ver los tipos de jugadores son personas que están orientados o disfrutan los juegos de distintas formas. Entonces tenemos jugadores que lo que disfrutan mucho son juegos en donde vayan a descubrir. Hay jugadores que les interesa es desarmar el juego, ver cómo lo puedo romper. Hay personas que solo se conectan a jugar porque quieren la interacción social que les da otros jugadores. ¿Cómo nosotros estudiamos ese tipo de experiencia? Ahí es donde nosotros entramos, por ejemplo, en todo lo que es cualitativo, porque necesitamos que esas personas nos digan en profundidad cuál es la experiencia y por qué esa experiencia es relevante para ellos. Y está muy ligado, por ejemplo, si ustedes quieren trabajar en industria de videojuegos con lo que es la experiencia del usuario, que tiene que ver, por ejemplo, cómo tú te acercas al control, a la consola, la inmersividad, te gustó, no te gustó con otra persona, cuál es la experiencia que tiene este jugador y cómo la puedo mejorar. O cómo puedo hacer una experiencia que él desee, porque tenemos jugadores que no quieren sentirse como jugando, sino que quieren estresarse jugando, quieren asustarse mientras están jugando.
cómo tú llegas a generar esa experiencia o por qué es lo que les gusta de esos juegos. Por ejemplo, yo partí hace muchos años, yo llevo trabajando Game Studies desde que yo estaba en la universidad, eso hace ya casi unos 7 años, 7, 8 años de Game Studies. Y una de las cosas que trabajé mucho tenía que ver con cómo es que las personas llegan a los videojuegos, porque todos nosotros tenemos una relación emocional con los videojuegos, sobre todo con nuestro videojuego favorito, sea un videojuego feo, fome, que no sirvió, pero tenemos un lazo emocional con ese juego. Y suele pasar, y esto se ha replicado en distintos estudios, que hay un factor emocional. Y que nos dimos cuenta, todos nosotros habíamos sido introducidos en los videojuegos por una persona que era emocional y afectivamente importante para nosotros. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, y esa información la sacamos yo y otros colegas, no trabajando en conjunto, pero a través de distintas técnicas, experiencia, en distintos universos de muestra, en distintas metodologías, llegamos a ese punto que es, efectivamente, había alguien emocionalmente importante para nosotros que nos trajo hacia los videojuegos. Entonces, dado eso, volviendo un poco, yo trabajo mucho en lo que son las metodologías cualitativas, que en general la gente piensa que son poco serias o que es poesía, pero tienen su truco. Hay como una suerte de desprestigio del quali, ¿no? Ante el quanti. O sea, está bien, la ciencia se orientó siempre más al quanti que al quali. Sí, nosotros tenemos la idea de que los números son súper lógicos y que nos van a decir la verdad, pero acá yo les puedo decir desde un punto metodológico, nosotros ocupamos estadística y si tú sabes cómo funciona la estadística, puedes obligar a la estadística a decir lo que quiera. Por eso, es que es verdad. Por eso cuando ustedes preparen un paper, una presentación, uno dice cuál fue la muestra, cuáles fueron las estrategias y cómo se analizó. Porque uno puede decir, ya, si esto es un trabajo serio o esto me están metiendo el dedo en la boca. Por ejemplo, hay muchas empresas que se dedican a hacer, entre comillas, algunos estudios sociales o surveys con respecto a videojuegos. ¿Y qué es lo que te dicen? Te levanta una estadística random de hashtag o de palabras claves en relación a videojuegos que se hizo en Twitter. Pero no te dicen ni en qué fecha, ni cuántos Twitter fueron, en qué espacios geográficos son, de dónde son las cuentas, cómo limpiaron, por ejemplo, cuentas que fueran reales de cuentas falsas, cómo se relacionan, por ejemplo, con la propaganda. Porque obvio que si yo levanto, por ejemplo, una estadística de cuántas veces alguien dijo los videojuegos son geniales, justo, no sé, viene la E3, obvio que va a haber un aumento de cómo yo voy a estar hablando o del contenido que va a haber. Pero si lo estoy tomando en una fecha totalmente contraria, en donde no está saliendo nada de videojuegos, es distinto la cantidad de contenido que voy a tener. ¿Cómo trabajas, por ejemplo, con los trolls? ¿Qué haces ese análisis? Por ejemplo, un colega mío hizo un estudio muy interesante que se basa en lo que es etnografía digital. No sé si algunos de ustedes alguna vez había escuchado la palabra etnografía y después ponerle digital. Hay una pregunta que tiene que ver con eso, que te la voy a hacer después. Ajá. Está relacionada, que nos hace Lux desde Twitch. Pero a ver si la gente escuchó hablar alguna vez sobre la palabra etnografía digital, ya sea en Twitch o en Discord. Pueden hablar tranquilamente, pueden romper el silencio, desmutearse y decir, che, yo sí lo escuché alguna vez o yo nunca lo escuché. Yo creo que lo escuché, por las dudas. La etnografía usualmente uno lo escucha como de antropólogos y uno tiene la idea como que el antropólogo va a ir a no sé, civilizaciones muertas, se va a ir a los bosques, a la jungla, no. Trabajan también hoy en día. Y eso tiene que ver mucho con el estudio del comportamiento de las personas. ¿Cuáles son los símbolos que ocupan? Es, por ejemplo, ¿qué es un true gamer? Es como, ya, yo tengo acá, por ejemplo, en etnografía, importaría el hecho de que yo tengo esos audífonos que tienen orejitas de gato. Importaría si ocupo pins o si ocupo ciertos tipos de polerones porque están asociados a lo que es el modo de vida de lo que podría ser un gamer. La cultura, Entonces, la cultura gamer. exacto, la subcultura o cultura gamer. Porque es como esa la cultura, subcultura, grupos sociales, ahí se diferencia un poco. Pero como es una experiencia de vida, es un fenómeno.
Y sobre todo si uno no es así como gamer, o sea, en general a uno le gustan los juegos cuando se mete a hacer esto, ¿a quién le preguntas? Entonces ahí tiene que ver, por ejemplo, cómo entras a la investigación y ahí uno empieza como en la vieja escuela, por así decirlo. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué es lo que quieres saber de partida? Que es algo que se los cuento yo cómo trabajar en metodología. Si tú no tienes una duda o una buena pregunta, no vas a saber dónde buscar. Es como me perdí en un bosque. ¿Qué hago con esto? Entonces, ¿qué es lo que tú quieres saber? Porque, por ejemplo, tú puedes decir, me interesa investigar videojuegos. ¿Qué es lo que te interesa estudiar de los videojuegos? Y de ahí tiene que ver hacerse cargo un poco de prejuicios positivos y negativos que uno pueda tener. Porque hay muchos, cuando uno trabaja en investigación, si uno es fanático y le gusta esto, es mucho más propenso a tener un bias de mostrar solo las cosas positivas. Y la gente que está viendo esto con recelo va a mostrar mucho más probable cosas negativas. Por las dudas, para la gente, bias es sesgo. Es un sesgo, es una visión sesgada de la realidad o recortada. Uh-huh. Entonces, ¿cómo muestras esto? ¿O cómo puedes demostrar que si bien está esto, es significativo o no es significativo? Porque yo puedo tomar, es como cherry picking, es como yo tomo lo que quiero y lo presento. Entonces, cuando tú tienes la pregunta de investigación, tienes que ser capaz de presentar una pregunta de investigación que sea entre comillas neutra. O sea, que no sea una confirmación de tu propio sesgo. Por ejemplo, ahí tiene que ver todo el tema de las hipótesis. Luego de eso, cuando uno hace investigación, uno tiene que darse el trabajo de leer todas las fuentes de lo que ya está. A mí mis profesores de la universidad, cuando yo estudiaba investigación, me decían, usted nunca va a inventar la rueda. ¿Qué significa eso? Alguien ya tuvo esta duda antes, en algún momento. Y lo que uno puede hacer al buscar esa información, significa que uno puede ver los errores que ya hay, o que ya se sabe y que no se sabe. ¿Qué cabos ya quedaron abiertos? O si se trató de forma correcta o no, si ha cambiado algo o no en esa investigación. Por ejemplo, hay muchas investigaciones que te demuestran un alto nivel de actividad que tiene que ver con hombres en el consumo de videojuegos. Rara vez, a no ser que tú estés en un espacio y que es como feminista con respecto a reivindicaciones, te dicen que el 43% de los consumidores de videojuegos son mujeres. Que están escondidas, pero son la mitad de los consumidores. Entonces, ¿cómo presentas eso? Entonces, tú tienes que leer un montón de lo que se llama el estado del arte y la bibliografía. Y eso te va a permitir, no importa qué estrategia metodológica ocupes después, te va a permitir ver, es como tu pregunta sigue siendo válida, no sigue siendo válida, ya la contestó alguien, ha cambiado de dónde fue, debería cambiar el tema o no, o hacia dónde me expando. Por ejemplo, si ustedes quieren estudiar una temática que tenga que ver economía en videojuegos, vas a tener que buscar en papers de videojuegos y en papers de economía. Porque si bien se van a replicar ciertas cosas, probablemente el autor del paper de economía en videojuegos va a utilizar un juego. O va a ocupar lenguaje técnico que tú solo lo vas a encontrar en la parte literalmente de economía. ¿Te importa en general? ¿Te importa en particular? ¿En un juego en específico? ¿En todos los juegos? ¿En un espacio geográfico? ¿En un núcleo de personas en específico? Por ejemplo, hay muchos estudios que tienen que ver, por ejemplo, en China, con lo que es el mineo de dinero digital. Y se utilizaba mucho WoW, porque Blizzard tiene la capacidad de que tú podías intercambiar este dinero digital en otros espacios. O qué pasa cuando los juegos son europeos, antes que ahora es mucho más fácil comprar dinero digital. Microtransacciones, te gusten o no te gusten. Pero antes tú tenías que tener intermediarios. Y la mitad de los intermediarios eran ilegales. O había un juez que no te permitía los intermediarios. Pero ¿dónde demonios te conseguías tú una tarjeta de crédito? Esos son fenómenos de Game Studies. Totalmente. Entonces, por ejemplo, allá por el año 2016, acá en Chile había un núcleo de investigación de videojuegos e internet en la Universidad de Chile. Y uno de los chicos presentó
todo un estudio económico de cómo se representaba la inflación y deflación de las monedas a través de un estudio de economía entre lo que estaba pasando en Chile y la economía de Dafus. El Dafus era el juego por turno francés, ¿no? Si no me Sí, equivoco. sí. Voy a prender la luz de arriba de Se mi me está pieza. quedando oscuras. Sí, totalmente. Hay muchos. Hace 2 meses vino Bartolomé Ujú, de, de España a hablar justamente sobre economía de los videojuegos. En la charla previa, siempre trato de tener una charla previa para más o menos ujú, charlar de onda preproducción. Y nos pusimos a hablar ajá. justamente sobre los estudios que intervenían en la economía in-game de los videojuegos. Es una cosa, o sea, es literal como que hay gente que está estudiando un terreno completamente virtual para saber cómo se mueve la economía adentro. Hay un paper muy Exacto. bueno Ujú, en el Discord que habla justamente sobre un momento donde creo que era el RunQuest o el EverQuest, no me acuerdo bien, RunQuest, donde el dinero in-game valía lo mismo, o no, perdón, el Producto Bruto Interno per cápita era superior al de Rusia en un momento. La verdad que fue... exacto. O hay personas que como los premios son en dólares, las monedas de su país están tan devaluadas que técnicamente las horas de juego, el dinero digital y la capacidad que tenía de cambiarlo por bienes o servicios de otro tipo, era más relevante que tener moneda física de su propio país. O por ejemplo, Es muy valioso como objeto de estudio. Supongo que debe estar pasando. Me había enterado que en Venezuela había gente que trabajaba de farmear ítems. Bienvenido, exacto. Tincho. Pero en general, o sea, esto es un poco una anécdota. A mí me pasó cuando yo estaba estudiando, a mí me interesaba un proceso que se llama inteligencias colectivas. Eso, básicamente, cómo juntamos todo lo que sabemos y cómo accedemos a ello y cómo lo validamos. Y mi profesor de turno me dijo en ese momento que yo tenía dos opciones. O estudiar qué es lo que estaba pasando con la economía, los videojuegos y su impacto en la economía real, o tratar violencia de género. No había otra opción. Y yo discutía con este profesor. ¿Qué voy a decir yo sobre economía en videojuegos si ya todo el mundo sabe? Estamos hablando año 2016 también. Todo el mundo sabe que ya los videojuegos generan más dinero que el cine y la música juntos. ¿Qué más te puedo decir yo? ¿Qué te puedo decir desde Chile? Si ni siquiera puedo sacar, ni siquiera el Banco Central me puede decir cuántos computadores vendieron. ¿Qué te puedo decir? En regionales, ¿eh? No es solamente Chile. Ajá. ¿O qué te puedo decir yo sobre violencia de género? Que violencia de género no era una temática que me interesara especialmente en esa época, porque casi todas las tesis eran sobre, por ejemplo, la sexualización de personajes femeninos. Pero era así como, pero no son todos los juegos los que tienen personajes femeninos sexualizados. Y incluso si nosotros vemos los cánones estéticos que tienen que ver con respecto a sexualización, todos los videojuegos coreanos también tienen figuras masculinas altamente sexualizadas. Tal vez a lo que interesaría sería, no sé, estudiar las lolis que aparecen, o las personas antropomórficas, así como que tienen orejas de animales y cola, que es lo que nos pasa con eso, o cómo trabajamos cánones estéticos, qué pasa esto de la armadura con taco. No, 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 violencia de género de la mujer. ¿Por qué aparecen solo mujeres así como en bikini? Y es como, ¿me vas a decir que tu personaje de Dark Souls está sexualizado cuando estás chupado como una pasa y casi nunca te ves sin armadura? Entonces, y eso tenía que ver con el prejuicio. Yo estudié y me metí con una temática de videojuegos cuando acá en Chile se trabajaba mucho de solo el fenómeno de los hikikomori, que se relacionaba mucho con los gamers, así como y con el prejuicio del gordo granudo, que era así como, pero es que la gente que juega videojuegos no está en el sótano de sus padres comiendo McDonald's todo el día. Es Lo- como Para, son personas para bajar a tierra, los hikikomori es un fenómeno cultural, se podría decir. sí, que se Principalmente dio en Japón, japonés. pero como los padres de las personas que eran nombradas hikikomori, les daba vergüenza, los mandaban a Estados Unidos y en Estados Unidos se hizo mucho más famoso esto. Son personas que se quedan aisladas socialmente en sus habitaciones y toda su vida a través de forma digital. Entonces piden comida de forma digital, sus amigos son solo digitales, pero hay un descuido desde higiene, patrones de sueño, actividades como
todo lo que uno no debería hacer. Como lo que nos pasó con la pandemia y todo eso. Sí, sí, pero igual uno... Es que es complejo porque en general pasaba con los hikikomori que eran personas que tenían fobias sociales. Después fue siendo personas que por una u otra razón no tenían habilidades sociales. Y algunas veces no querían adquirir habilidades sociales. Y bueno, eso fue evolucionando. Pero como salió esto y los hikikomori efectivamente utilizaban mucho más internet, estaban mucho más metidos en sus computadores y por supuesto jugaban mucho más videojuegos, era mucho más fácil decir, jugar videojuegos te transforma en hikikomori. O la versión del gordo granudo que después teníamos, no sé si cuántos de ustedes estuvieron metidos en 9gag Full, año 2011 en adelante. Me repasó. Entonces está todo eso. ¿Cómo tú estudias estos fenómenos? ¿Cómo te acercas a estos fenómenos? Bueno, tú tienes que tener una pregunta. A ti te tiene que dar una duda y en general cualquier fenómeno, a no ser que ustedes tengan una consultora en específico, cualquier fenómeno que ustedes vayan a querer estudiar Game Studies tiene que ser algo que a ustedes les llame la atención. Tienen que haber visto algo. Tienen que causarle alguna impresión. Y después empezamos a ver esto, lo vamos con preguntas. Y lo llevamos a objetivos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber, no sé, la región metropolitana o no sé, en Buenos Aires, cuántas personas consumen videojuegos, es súper fácil, yo tengo que hacer algo que es cualitativo. Pero, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el impacto o por qué las personas gastan por sobre, no sé, $50 al mes en skins en un juego y que no tienen ningún valor aparte de ser estéticamente pleasing, yo tengo que irme a cualitativo. Porque tengo que hablar con esas personas. Tengo que saber qué les pasó a esas personas o por qué lo hacen. Y ahí hay una multiplicidad de cosas que yo puedo saber. ¿Quiénes son? Entonces, para seguir con la investigación, algo que en general no se hablan, ustedes tienen que decidir cuáles son el grupo al que se van a enfrentar. Por ejemplo, si ustedes se quieren dedicar a los Game Studies, uno de los principales problemas y una de las cosas que pueden ser más interesantes de tratar es qué pasa con los niños en el consumo de materiales digitales. Hay un serio problema con respecto a cómo levantar esa información, porque como son menores de edad, tú necesitas permisos legales para poder acceder a los niños. Entonces, idealmente, si ustedes quieren hacer eso, tienen que tener alguna institución como una universidad que les pueda dar una espalda, porque si no, tú simplemente eres una persona rara que quiere hablar con niños que juegan. Yo siempre digo que ser investigador es ser básicamente un acosador buena onda. Es por la ciencia, no soy raro, es por la ciencia. Porque tiene un poco de eso. Entonces, ¿cómo accedes tú a lo que es la experiencia de estos niños? Quieras levantar lo cualitativo o cuantitativo, tienes que hablar con los padres. Y eso ya te genera un sesgo. Porque hay papás que van a estar muy pendientes o muy poco pendientes. O cómo tú te enfrentas a algo que se llama deshabilidad social. Por ejemplo, si yo voy a entrevistar a alguien o darle una encuesta con respecto a lo que es gaming y voy con estos audífonos que tengo nuevamente, rosado con orejitas de gato, voy full gamer gear, prejuicio previo. Por supuesto que me va a hablar, va a haber dos opciones. O me va a tratar un poco como, nadie puede ser muy serio con esto. O va a tratar de impresionarme porque es como somos del mismo grupo. Pero eso va a generar un problema. Porque no necesariamente me va a decir lo que yo quiero saber, que es como lo que realmente piensa, sino que le va a poner un filtro porque me va a contestar lo que esa persona cree que yo quiero que me conteste. Y nosotros no nos interesa cuando estamos investigando que la persona nos conteste sí o no. No, ¿qué haces con eso? Súper poco. Súper poco. No me interesa que me digas sí, tu pregunta estoy de acuerdo con tu pregunta. Sino que ustedes necesitan ¿por qué? La gran pregunta, ¿por qué? ¿Cómo? Profundidad. Entonces, uno de los grandes problemas metodológicos que hay ahí es que si yo tengo mis objetivos, que los voy ordenando, tengo un objetivo general que se hace en relación a la pregunta que tenía antes, que la voy afinando, que tiene ciertos verbos de acción, que es como quiero analizar, quiero describir, quiero comparar, entonces me va a hacer un checklist de las cosas que quiero hacer. Y después están preguntas.
Por ejemplo, si quiero tener un cuestionario, o si quiero hacer una entrevista, o si quiero ir a hacer etnografía, necesito tener preguntas porque eso es lo que me va a enfocar. Pero ¿cómo genero preguntas que no tengan la respuesta o que lleven a la persona me contesta mi propio sesgo? Sino que me conteste. Es como, ¿ustedes quieren que les contesten con profundidad? No que le diga, sí, tú tienes razón. Entonces hay que entrar con problemas de cómo lo redactas, evitar dobles negaciones, evitar llevar a la persona que te dé una respuesta en específico. O sea, por ejemplo, ¿tú crees que los juegos son dañinos, verdad? Y ahí entra, por ejemplo, el tema, vas a trabajarlo en digital, tienes una encuesta o vas a tener encuestadores, porque van a ¿qué tantas palabras técnicas tienes? ¿Qué tantas palabras técnicas no tienen? Lapsos de atención. Imagínense, ustedes van a generar en cualitativo una encuesta de 50 preguntas, porque les va a dar toda la información que usted quiera. Una persona no se va a concentrar más de 15 minutos. Entonces, ¿qué estrategia utiliza? Le vas a decir, te invito a un café, te doy una gift card. Mira, te podemos dar un demo de un juego o generas un instrumento que sea más corto. Después tienes que decidir a qué personas vas a trabajar. Son adultos, son jóvenes, son mujeres, son hombres. Vas a incluir personas que no se identifiquen con ninguno de los dos. ¿Qué vas a entender por hombre? ¿Qué vas a entender por mujer? Entonces, tienes que partir, aparte de tener tus preguntas y tus objetivos, tienes que tener un glosario de qué es lo que vas a entender por ciertas cosas. Por ejemplo, si yo les digo cultura, todos me dicen que saben lo que es cultura. Todos saben, ¿verdad? Y después de eso, defínanme qué es cultura. Todos vamos a tener definiciones distintas de lo que es cultura. A pesar de que vamos a apuntar a fenómenos parecidos. Clave de la concepción. Perdón. Entonces tienes que tener una conceptualización para que tú vayas a entender y efectivamente sea en eso. Entonces, por ejemplo, yo voy a entender por un gamer una persona que no sé, y en general ocupo un concepto que es dentro de sus 3 hobbies principales tiene el consumir videojuegos. Es una persona gamer. Otro investigador te va a decir, gamer para mí en esta investigación son solo personas que consumen videojuegos en consola. No en computador, no en tablet, no en celulares. No en VR. Y otra persona me va a decir, gamer es cualquier persona que juegue, análogo o digital. Acá Conejillo nos escribe en preguntas para la charla. Ajá. Dice que una de las mayores frustraciones que tiene a la hora de leer papers es que no todos los conceptos están definidos con la misma rigurosidad. Exacto. Es complejo por lo mismo. O sea, hay todo un problema en cómo se hacen papers científicos con respecto a lo que son game studies y que pasa también en otras áreas. En general, un buen paper va a estar escrito en un lenguaje que sea entendible a pesar de ser técnico. La idea de generar un paper no es tener una publicación, sino que saber compartir el conocimiento. Por lo tanto, debe ser posible de leer por cualquier persona. Por lo mismo, si estás ocupando un concepto y no lo vas a poner directamente ahí, por ejemplo, voy a entender por gamer tal cosa, tiene que ir con un pie de página o con una cita o con una discusión teórica. Que quiere decir, por ejemplo, Pepito dijo que gamer es A, pero Juanito dice que gamer es C. Pero hay un tercer autor que dice que puede ser J. ¿Qué de eso voy a utilizar y por qué lo estoy utilizando? Porque tiene que tener relación a lo que yo voy a hablar. Entonces, por ejemplo, si yo voy a utilizar consumidores de mobile por sobre lo que puede hacer un consumidor de PC, que son distintos consumidores, pero son consumidores de videojuegos. Por ejemplo, hay algunos papers que hablan sobre lo que tiene que ver la multiplataforma. Juegos como el Assassin's Creed, que son pensados para plataformas que son consolas fijas, cuando tú lo pasas a un PC, los controles te dan a la punta del cerro. ¿Qué pasa con esa experiencia? Pero bueno, cuando ustedes vayan a hacer un paper en general, y es algo así como de buena educación que se pierde un poco, tienen que explicitar qué es lo que van a estar entendiendo. No toda la gente lo hace, porque en general cuando tú escribes un paper, lo haces pensando en un público en específico. Y en general uno peca en pensar que lo está haciendo para otros colegas. Por lo tanto, van a sobreentender o ya tienen un
un horizonte de sentido, un contexto en donde ellos ya saben qué es esa palabra. Ahora, en general, yo les digo a ustedes cuando vayan a escribirlo, uno, revisen más allá, o sea, cuando lean, revisen más de un paper del mismo autor o sus trabajos previos, o revisen la bibliografía que les va a poner, porque ahí van a encontrar en general qué es lo que está entendiendo por eso. Cuando uno lee un paper, uno no se queda solo con el paper, sino que uno empieza a leer cuáles son las fuentes de ese paper, y que usualmente tiene referencias teóricas, y que eso nos va a permitir saber de dónde están. Es ahí la importancia de que haya muchas citas. Bueno, volviendo un poco a lo anterior, como para poder ver otras metodologías, tienen que no solo saber con qué personas van a tratar, sino que también, por ejemplo, si hay gatekeepers o no. Un gatekeeper es una persona que usualmente te puede dar paso o no a una comunidad. Por ejemplo, si a ustedes les interesa, no sé, la gran comunidad de speedrunners que son transexuales, que por alguna razón son una comunidad bastante grande. Yo necesito, como es una comunidad que ha sido vulnerada por distintas formas, yo necesito una persona de confianza que para la comunidad que sea capaz de decir, yo confío en esta persona, podemos hablar con ella y contarle lo que necesite o lo que queramos contarle. Si no, mi investigación va a quedar topada ahí porque no voy a poder encontrar a las personas. O voy a tener que hacer un giro metodológico que no necesariamente voy a saber si realmente son las personas que yo quería o no. O hacer muestreos de bolas de nieve. O hacer sociogramas. O tirarlo a internet y esperar que la gente que me diga, sí, yo soy la persona con estas especificaciones, lo sea. Y no sea algún troll. Después de eso, hay que ver en dónde voy a levantar esa información y en qué espacios temporales voy a levantar esa información. Voy a dejar, no sé, este cuestionario abierto durante 3 meses. Voy a hacer entrevistas durante 1 año. Voy a ver cuántos videos en cuántas semanas. Eso es súper importante, porque el tiempo significa que yo puedo darle un contexto. Imagínense, no sé, a ustedes les gusta ver videos por Twitch. Todos vemos gente jugando. ¿Qué pasa si me cambian las reglas de Twitch? O no sé, mi país decide que no, que se banean todos los videos online sobre videojuegos, por X razón. Si yo estaba levantando información en enero y esto me pasó en julio y yo termino en diciembre, eso me cambia la información. Por lo tanto, yo tengo que rearreglar la estrategia. O hacer patente que me pasó eso. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer un análisis sobre Game Studies o sobre trabajo digital, sobre la gente que hace stream. Por ejemplo, la gran discusión, las chicas que streamean y que son casi puro escote. Que llevan, por ejemplo, a que Twitch cambie la reglamentación de que hacia dónde se puede apuntar la cámara, vestuarios o no y monetización. Yo necesito hacerme cargo de que en algún momento se cambió la regla. Porque eso significa que cambian los patrones de comportamiento. ¿Y por qué cambian esos patrones de comportamiento? Si yo quiero hacer, por ejemplo, etnografía digital, que es algo que es muy, 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 muy entretenido de hacer. Pero también es harto trabajo y se habla poco. Significa, por ejemplo, estudios de memes en relación a videojuegos. ¿Cómo yo me comporto dentro de un videojuego? ¿Qué pasa con el chat, los colores, los emoticones, la gente que bloquea a otro con sus monturas, ciertos tipos de job que funcionan no funcionan, dónde se sacan los screenshots, cómo funciona la comunidad? Y yo estoy ahí mirando y puedo participar o no participar de eso. Entonces puedo ser una observación participante o no participante. ¿Alguno de ustedes había escuchado sobre observación participante o no participante? Acá Jero en Discord dice que le suena, pero me gustaría que amplíes un poquito. A ver, Cuando nosotros, imagínense esto, vamos a ser súper lúdicos, imagínense que ustedes son un investigador antiguo, un antropólogo inglés yendo a meterse a África o Asia. Ustedes tienen una bitácora y van a ir poniendo ahí, por ejemplo, cosas que es como día 27, 10 de la mañana, ¿dónde estoy? Y hacen una descripción
súper aséptica sobre qué es lo que está pasando. Hay 3 personas, hay luz de sol, hay problemas de internet, no hay problemas de internet, bla, 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 bla. Y después tiene que ver con qué es lo que está pasando, cuáles son sus perspectivas sobre lo que está pasando. Si ustedes tienen una observación no participante, ustedes van a estar muy involucrados en ver todo lo que está pasando, qué es lo que a ustedes les parece que es lo que está pasando, pero no se van a involucrar personalmente. Van a estar acá en tercera persona eternamente. Si ustedes participan, ustedes también agregan a sus anotaciones qué es lo que les pasó a ustedes con esa experiencia que es nueva. Cómo tuvieron una inmersión en dicha experiencia o cómo fueron llevados y guiados por las personas del grupo en dicha experiencia. Por ejemplo, yo lo que hice cuando estaba haciendo mi tesis. Separé la mitad de la tesis de lo que fue observación participante y no participante. Tenía así un libraco de bitácora, sacando fotos, describiendo cosas. Pero, por ejemplo, ir a una raid. Estuve 7 horas sentada al lado de alguien mientras estaba haciendo una raid, distintas raids. Y callada al lado, escribiendo qué es lo que está pasando, qué los colores, qué pasa, cómo están discutiendo, estrategias que se van viendo, sinergias que pueden aparecer, sinergias que no aparecen, se cayó el servidor, no se cayó el servidor, peleas del grupo, elección de personaje, por qué esta raid, por qué no, y solo escribiendo lo que estaba sucediendo, solo eso, qué es lo que estoy viendo, qué los colores, lo que estaba pasando emocionalmente, mis percepciones. Y esta descripción aséptica, que es como la pantalla tiene tantas características, esta persona se puso o no los audífonos, esta persona come o no come, está tomando café, toma agua, mientras está sucediendo esto no se murió y tiene que respawnear, entonces abre una pestaña y no se está leyendo un manga, suena su celular, tiene que ver por ejemplo si contesta o no contesta, revisa quién es, oh demonios, es la polola o es la mamá le dice pausa el juego, no puede pausar el juego, la polola le dice no sé, estás de nuevo jugando WoW, contéstame o terminamos. Todas esas cosas uno las va escribiendo. Pero tú no participas. Tú estás ahí como un fantasma escribiendo mientras pasan todas estas cosas. Cuando es una observación participante, tú te metiste en la raid y tú estás jugando en la raid. Entonces, después de toda esta experiencia en que tú te empapas, que es la frustración de que mueres, que funciona, que no funciona, que te dieron el loot, que no te dieron el loot, tú te sientas mientras todavía tienes esta experiencia fresca y después de hacer todas estas descripciones asépticas que yo le decía, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó con cada una de las experiencias? ¿Qué sentiste, por ejemplo, con el manco de tu equipo? Con el tipo que te ayudó. ¿Te frustraste o no te frustraste? ¿Qué conversaste ahí? ¿Se dio un espacio para tener intimidad emocional con tu equipo? ¿Con la parte? ¿Te contaron historias de vida? ¿Qué te pasó con que te contaran historias de vida? Esa es una diferencia entre una observación participante y no participante. Y luego de que tú juntas toda esa información, que de repente incluye, no sé, sacar fotos. Esto es lo típico cuando veíamos fotos de los LAN, cuando tenías que ir con tu PC grande y conectarte. Del tipo que estaba pegado con cinta adhesiva al techo, etcétera. Tú sacas esas fotos y también haces análisis. O sacas el meme y explicas por qué, no sé, AFK funciona y en qué referencia. Cuándo decir esto es un insulto y cuándo no. ¿Qué significa Get Good? ¿Por qué Get Good está relacionado a Dark Soul? Todo eso tú lo vas poniendo. Todo eso es etnografía. Y cuando juntas toda esa información, empiezas a ordenarla, a hacer un patchwork. ¿Qué significa? ¿Hasta dónde me lleva? ¿Qué otros caminos hay? ¿Qué me está presentando? Si hay un lenguaje técnico, ¿qué significa ese lenguaje técnico? ¿Cómo lo adquirieron? De repente salen anécdotas, ¿cómo las utilizan? Y todo eso después lo tienes que sintetizar y es lo que te va a decir tu investigación. Entonces, y de repente ahí después tienes entrevistas. Entonces, no sé, a la persona que estuviste 16 horas viendo jugar un videojuego. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó? ¿Por qué elegiste este juego? Y que te cuente. Ahora, mi recomendación, porque de repente esto uno se pone muy entretenido, a uno le gusta conversar, cualquiera que le gusta hacer investigación es una persona que es copuchenta. Uno lo puede poner en otras palabras, es una persona curiosa, pero tú quieres saber. Tú quieres saber y quieres saber qué le está pasando por la cabeza a la otra persona. Tú tienes preguntas y tú quieres respuestas.
no entrevisten a alguien más de 45 minutos. A la media hora, por reloj, ustedes tienen que empezar a tratar de que la persona empiece a cerrar y que ya les haya contestado lo que les tiene que contestar. Porque si van a ser cualitativos, que es muy entretenido, que les va a permitir, por ejemplo, encontrar informantes clave, profundidad, ustedes van a tener que transcribir eso. Para poder darle validez a investigación cualitativa, que en general la mayoría de las personas terminan siendo focus group o entrevistas, esa información tiene que ser transcrita para poder hacer análisis de texto. Y piensen que cada minuto de texto, si no tienen un programa que lo haga automático y ahí depende de que tengan muy buen audio grabado en muy buenas condiciones, son 10 minutos de transcripción. Entonces, si tienen 45 minutos de entrevista, se van a demorar 2 horas, 3 horas. Así que piénsenlo. Entonces, y después está cómo nosotros vamos a ordenar lo que encontramos. Cuando nosotros hacemos investigación, vamos a encontrar cosas que no nos esperábamos, cosas muy interesantes y muy entretenidas que no eran lo que nosotros estábamos investigando y no era para lo que iba. Esa información hay que guardarla. Uno puede decir, nos encontramos esto, se abrió una nueva línea de investigación, pero acuérdense de escribir que tienen que contestar la pregunta del principio. Es como, su pregunta es su norte, es la brújula. Entonces, no importa lo mucho que le digan los bacanes, los precios que están las nuevas lucecitas LED RGB, ustedes querían investigar, no sé, el precio de las papas en Animal Crossing. Y tienen que contestar sobre el precio de las papas en Animal Crossing. Ahora, pueden dejar en una nota a la gente que le gustan las papas en Animal Crossing, están muy preocupados sobre las luces LED. Es un nuevo camino de investigación. Y lo otro que hay que tener muy en claro, y eso es para cualquier persona que haga investigación, ustedes van a tener una hipótesis. La hipótesis que tengan se puede cumplir o no cumplir, y su investigación puede demostrar o no demostrar nada. Muchas veces las investigaciones que uno hace es no hay cambio o no tengo suficiente información para decir si esto es verdad, mentira, si sucede o no sucede o bajo qué condiciones. Y eso está bien. Está bien. Es justo. Es suficiente. No necesitan más mientras esté bien hecho. Porque eso le va a permitir a otra persona que está haciendo investigación de saber, por ejemplo, no hay más información porque la gente no se junta en esta época. O hubo problemas de internet, entonces no podemos saberlo. Y si yo quisiera retomar esto, voy a aprender de que ya están estos problemas. ¿Los puedo solucionar o no los puedo solucionar? O cómo lo podría atacar de otra forma. Pero está bien que la investigación de ustedes no sea novedosa o no tenga un dato nuevo, sino que simplemente pueda decir, no sé, lo mismo que se estudió hace 3 años, el fenómeno sigue igual. O no hay diferencia significativa. Está bien. Súper bien. Pero para eso tienen que poder leer hartos paper antes, harta bibliografía o hablar con informantes clave. Por ejemplo, yo no sé acá cuántos de ustedes, chicos, trabajan o estudian en hacer videojuegos. Por lo menos, si quieren ir respondiendo mientras tanto, acordémonos que siempre hay un delay entre la respuesta y entre sí. la pregunta y la respuesta, principalmente en Twitch. Por ejemplo, acá Jero dice, cada tanto trato de hacer análisis. Si bien trabajar en videojuegos es tan amplio, ya partiendo de la base, justo eMind Chile hablaba sobre que él estudió psicología, o ella estudió psicología. Los primeros 2 años teníamos diversos ramos de ciencias sociales, se nos promovía la interdisciplinariedad, que es un concepto y una palabra muy, muy linda y muy compleja. Dice que hoy en día podría ser la transdisciplinariedad, que tiene que ver más que nada entre el trabajo entre disciplinas o a través de las disciplinas. Tiene que ver mucho con el diálogo de las disciplinas, de cómo Siempre agarran un vamos a objeto. tomar préstamos de otras disciplinas. Yo soy socióloga. Yo siempre digo que para mí hay un tema social y de interacción por sobre, no sé, estructura psíquica o química o lo que sea, pero paso tomando préstamos porque los necesito para explicar ciertas cosas. Totalmente, totalmente, sí.
Es que, Nadie va a tener una cuestión pura, es como van a tomar cosas de economía, de ciencias sociales, de leyes. Yo digo que es un charquicán o un patchwork, como le gusta decir a la gente de la academia, pero ustedes van a mezclar lo que les haga sentido. Tienen que justificar bien por qué les hace sentido o por qué es relevante que hagan esa mezcla. pará, hoy estamos hablando de esto y parece lo más obvio del universo, cómo no vamos a tomar conocimientos de diferentes campos de diferentes campos de conocimiento, valga la redundancia, pero hace 15 años atrás, y no sé si tanto, hace 10 años atrás, pensar que un sociólogo hable con un psicólogo y hable con un médico y, no sé, y con un economista y con una, no sé, artista, era impensado al momento de hacer una Sí, muy investigación por la cerrado de... competencia. No, y es como cada quien se dedica a lo tuyo cuando uno necesita abrir, expandir un poco más. No, un poco volviendo a lo que, porque era interesante, que es como cuánto ustedes estudian con respecto a videojuegos. Tiene que ver un montón sobre cómo se van a acercar, qué van a tomar, qué no van a tomar y desde qué perspectiva. Acá tenemos Todo. respuestas. Ay, Ujú. perdón, te corté. No, Eh, vamos a las preguntas. no, Después no, yo... tenemos respuestas a la pregunta que hiciste. Por Ujú. ejemplo, Juan dice que es técnico recibido de desarrollo de videojuegos. Enrique dice que es clave, esa, creo que es de Ujú. Newton. Muchas cosas se apoyan en hombros de gigantes. Sí, yo creo que tiene que ver con esto que decías. No vas a inventar la rueda de cero. La rueda es redonda y punto. Y después variaciones de la rueda. Ujú. Disciplinas y autores. Después, Conejillo Manu dice: Yo estoy arrancando acá en el jardín con el proyecto que tenemos con Morda. Que aprovecho para avisar si la gente está interesada en participar. El jardín es un espacio completamente abierto, gratuito y público. Y no hay una necesidad de ser licenciado o doctor No. o licenciada doctora. Eh, Está arrancando una línea de investigación sobre comunidades digitales orientadas Eso a los juegos, pero en sentido es amplio. muy, muy entretenido. Sí, estuve chusmeando el laburo que están haciendo. Yo justo de ese grupo no participo y la verdad es que se están mandando un laburazo. Si la Ujú. gente está interesada, que se dé una vueltita por el grupo 2 si no me equivoco, y dejo un comentario ahí o en el chat general, arroba grupo 2. Muchas Ujú. gracias, Enrique, por el follow. Pásense por el grupo 2 y... Sí, grupo 2 en efecto, dicen. Pásense por el grupo 2 y dejen dicho: che, a mí me interesa, me sumo. Y ahí Manu, que es coordinador con Morda, van a saber indicarles el norte. Hay gente que trabaja o estudia al menos para trabajar en algún momento en desarrollo de videojuegos. Entonces, pero claro, ahí hay ciertas experiencias que se van a tomar que son súper distintas. Entonces, pero es interesante tener que ir mezclándolas como para darle la estructura. Es, por ejemplo, mucho, o sea, hay mucha gente que va a alegar, por ejemplo, con los juegos mobile, que es que tienen que ser juegos que tienen que ser repetitivos para que tú te metas, pero cómo convencerte que tú te metas al juego sin que digas, ah, publicidad del demonio y desinstalar el juego. Ya, todo eso es investigación de psicología sobre comportamiento humano, transdisciplinariedad y qué pensaría de un juego, así como qué tiene de científico un juego. O también está todo el tema de cómo se utilizan los juegos para aprender en otros entornos. Ahí creo que por Twitch alguien preguntaba el punto de vista de toda la clasificación que hay, por ejemplo, El de los SRB. videojuegos. Y ahí tiene que ver, por ejemplo, los videojuegos, yo lo trato más que desde una perspectiva de ciencia, o sea, yo hago ciencia por investigación, tiene que verse como que son productos culturales, más allá de ser un producto per se que se vende, sino que tiene ciertas características, tiene ciertas narrativas y ciertas metanarrativas. Y eso significa que puede ser utilizado para sensibilizar o desensibilizar con respecto a ciertas temáticas. Y hay ciertas temáticas que nos han dicho desde distintas áreas que no pueden ser recomendables para la salud mental de ciertas personas que no tienen todavía un criterio formado. Nosotros asumimos socialmente y desde los profesionales que una persona empieza a tener un criterio formado de distinguir lo que es correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, a grandes términos, así como matar es malo, mentir es malo, etcétera,
como para tratar ciertas temáticas que pueden ser sensibles sobre los 16 años. Y de los 18 21 años ya se supone que es asunto tuyo. Ya sabes distinguir verdad de fantasía, etcétera. Pero eso no significa que un niño pequeño pueda hacer estas distinciones de espacios de gris. Entonces, si yo voy a tratar, por ejemplo, temáticas que sean no solo decir palabras soeces o garabatos, sino, por ejemplo, de lo que puede ser violencia sexual hacia una persona, yo no se lo voy a mostrar a un niño de 5 años. Pero sí te puedo decir, hay juegos que son muy buenos, que pueden ayudar a los procesos de melianización del cerebro del niño y que son adecuados para un niño de 5 años. Eso es lo que nos está diciendo la etiqueta. Porque de la misma forma en que nosotros no deberíamos o no podemos decir estamos a favor, no sé, de que darle acceso fácil o simple a un cuchillo a un niño chico, a material pornográfico a un niño, no le vamos a dar ciertos contenidos a un niño pequeño. Pero no significa que, más allá de si a ti te gustan o no, a un adulto pueda tener acceso al mismo. Esas son esas etiquetas. Ejemplo, hay muchos juegos que se utilizan y se ha hecho harta investigación con respecto a la sensibilización de la violencia y que puede estar normalizada a través de factores culturales, sobre todo en temáticas de género, que se utilizan para tratar el comportamiento de agresividades y microagresividades de hombres hacia mujeres. Y adivinen cómo se logra, porque es un espacio en donde te tienen que obligar a un cierto nivel de empatía, a un nivel muy, muy, muy básico y casi infantil. Nico, ¿a ti qué se te ocurre? ¿Cómo se logra? Ya. Eso se logró obligando a estas personas a jugar con personajes femeninos y ver qué se sentía estar desde el lado de ser desprotegido y recibir toda esa agresividad constantemente. Investigacionaza. Yo la estuve chusmeando, la habías convertido por las dudas para la gente. Aprovecho para meter el chivo. Que quiera seguir a Rocío y quiera enterarse de las cosas que ella lee y su masticación de la información. Pueden seguirla en @ Sí, investigadora por Instagram, que es donde principalmente muestro este tipo de cosas. Yo trabajo desde salud y es por divulgación científica sobre videojuegos y sus distintas utilizaciones. Entonces, y eso es un punto de vista forzado que se da y se utiliza en videojuegos. Hay muchos videojuegos, por ejemplo, con cierto criterio que hay que entender, que a pesar de ser un fighting, dado las narrativas que habían ayudado mucho a cómo lidiar con ciertos factores de la depresión del usuario. Por ejemplo, el ánimo de Dark Souls, que es un juego terriblemente difícil, es súper oscuro, es súper lúgubre, ayudó a muchas personas a entender que básicamente ese sentimiento que era tal cual, pero en su vida cotidiana, era la sensación de una depresión, de hacerse cargo de esa depresión y seguir entendiéndola. O videojuegos, por ejemplo, sobre todo para las personas trans, que se muestra, la creación de este espacio digital o de realidad virtual les permitía hacer un espacio de simulación en donde podían generar su identidad de una forma relativamente segura. Nosotros podemos decir que las comunidades de jugadores son súper tóxicas, pero se crean microcomunidades y es así como sucede, por ejemplo, que WoW, cuando estaba en su punto más alto, era más probable que tú consiguieras una pareja estable a través de jugar WoW que utilizar una aplicación de citas. El WoW Porque ayudando a la sociedad desde 2004. Sí, o por ejemplo, los lazos emocionales que se generan con amigos digitales, por ejemplo, tu party de siempre, tu guild. Todos los que les ha gustado los MMORPG tienen un tema con la guild que es como la familia así como, no de la que nació, pero casi como la que uno eligió, como los amigos de toda la vida, del barrio, así, esa sensación. Bueno, las personas que lograban ese sentimiento de unidad con sus compañeros de guild y de party, están mucho más dispuestos a recorrer más kilómetros, incluyendo atravesar países y continentes para conocer a tu amigo, que es como tu hermano. Tú darías tu brazo por él porque te ayudó en tal parte de lo que sería recorrer distancia para encontrarte con un ex amigo del colegio o de la universidad. Entonces te da un tema de que, por ejemplo, la mayoría de las investigaciones te dicen que la realidad virtual sigue siendo realidad.
a pesar de que es virtual. Y cómo tú interactúas con eso en tu vida cotidiana. ¿Qué pasó, por ejemplo, el boom del Candy Crush? ¿Cómo investigabas eso? ¿Cuántas personas están descargando eso? O incluso a través de investigación para los que trabajen haciendo videojuegos, una investigación previa de otros juegos que se han hecho más o menos parecido a lo que ustedes quieren hacer, les va a permitir saber dónde les va a apretar el zapato y si es práctico o no hacerlo, o dónde están los principales errores, o dónde están los principales aciertos. Entonces, pegarse la lata de estar un mes leyendo y revisando datos, les va a ahorrar de repente poder hacer meteduras de pata en donde se les van a ir todo el presupuesto o van a fallar porque no vieron un aprendizaje socializado sobre qué funciona y qué no funciona. Entonces, pero volviendo un poco a lo que es mentalidad de investigación en Game Studies. Lo más importante si ustedes quieren hacer Game Studies es que tienen que entender que están investigando, no están jugando. Están haciendo una investigación de juego. De segundo, tienen que tener una pregunta y tienen que tener muy clara cuál va a ser su pregunta. Tiene que ser una pregunta que no sea ni demasiado específica ni demasiado inespecífica. Si es muy grande, nunca lo van a poder abarcar. Y si es muy específica, pueden cometer el error de que no van a encontrar a quién, cómo contestarla. Porque no sé, si yo quiero saber qué personas ocupan calcetines amarillos en el pie izquierdo cada viernes de que hay luna nueva, mientras juegan, no sé, Path of Exile, encontrar a esa persona va a ser muy difícil. Por lo tanto, no voy a poder contestar ninguna de las cosas que yo quería preguntarle. Con la pregunta, ese va a ser su norte, hacia dónde quieren ir. Y es importante que lean todo lo relacionado a eso para que ustedes puedan decidir quién, cómo, cuándo y dónde y cómo lo van a enfrentar. Porque si a mí me interesa, por ejemplo, tener muchas personas, pero quiero acercarme un poco a cuál podría ser, si están a favor o en contra de ciertas cosas, yo voy a revisar material previo y podría ser una Likert, que es una escala de apreciación que va a estoy muy de acuerdo o muy en desacuerdo, que eso me va a permitir acceder a muchas más personas. Pero si yo quiero entrar a fondo en la experiencia misma de estas personas y qué es lo que significa, y no quiero enfrentarme a la posibilidad de que si yo le dejo una pregunta abierta me diga sí, no, o no escriba nada, yo necesito hacer una entrevista. Entonces, ¿a quién voy a entrevistar? ¿Cómo voy a llegar a esa persona? ¿Cómo voy a justificar mi investigación? ¿Qué le voy a preguntar? ¿Cómo voy a llegar a esta persona? Es como puede ser por bola de nieve, redes, voy a elegirla. Es una muestra aleatoria, una muestra al azar, es una muestra intencionada. Que sea una muestra intencionada no significa que yo voy a contactar a personas que vayan de forma sintética o falsa a confirmar lo que yo creo, porque van a confirmar el bias que yo tengo. Necesito encontrar a personas que, por ejemplo, sí, es un hombre de entre 25 y 40 años que juega más de 7 horas Call of Duty en una semana. Eso es una muestra intencionada. Después, lo que es muy entretenido, pero es difícil y se utiliza mucho en psicología, los casos extremos. Por ejemplo, ¿por qué esta gente, no sé, perdió el trabajo y se separó de toda su familia por quedarse jugando, no sé, 50 horas al día tal juego? No se pueden 50 horas al día, pero es un caso extremo. O dejaron de comer. No sé si se acuerdan, hace 10 años más o menos. A menos que tengas dos computadoras. Si tenés dos Pero ahí computadoras están podés meter. farmeando. Y bueno, pero estás jugando 50 horas de juego. Ah, viaje en el tiempo. Ah. Hace como 10 años, 7 años, cuando yo estaba investigando todo esto y todavía estudiante, hubo una oleada sobre todo con WoW, que es un juego como el que todos conocemos, de una pareja que dejó morir de hambre a su hijo no recién nacido, pero no tenía más de 3 meses, o sea, era muy dependiente de la lactancia de la madre, porque estaban obsesionados en jugar WoW. ¿Va a ser eso que toda persona o que toda madre que juegue WoW va a dejar morir de hambre y desnutrición a su hijo? No. ¿Es un caso interesante para estudiar de por qué se dio? Sí. ¿Cuáles son las implicaciones éticas de a quiénes voy a entrevistar o voy a conseguir información y qué es lo que voy a hacer con esa información? Por ejemplo,
A los que les guste análisis cuantitativo, no sé cómo va a ser la ley en otros países, pero acá en Chile, cualquier dato de la base de datos que yo vaya a armar, que incluya el nombre completo, su DNI, su número de teléfono y dirección, yo la tengo que destruir después de 6 meses de que termine mi investigación. Porque esos son datos de privacidad. Entonces tú te puedes quedar con todos los datos de hombre, mujer, edad, comuna, región, país y qué es lo que hace, no sé, gasta dinero o no. Pero la base de datos no puede quedar con ningún dato en que yo pueda saber esa persona y encontrarla en la calle o en su vida privada. Si van a sacar fotos o videos para ver comportamiento de personas, de qué es lo que está pasando, ustedes van a tener que tener un documento en que esa persona está de acuerdo en que ustedes le saquen fotos y las filmen y la utilicen solo y solo únicamente para fines de su investigación y para absolutamente nada más. Y tienen que quedarse ustedes con una copia firmada por los dos y esa persona tiene que quedarse con una copia firmada por los dos. Si ustedes no respetan dicho acuerdo, esa persona tiene derecho a demandarlos por temas de privacidad. ¿Qué más? Si van a utilizar, filmar o sacar fotos porque lo necesitan, lograron trabajar con niños, la cara de los niños tiene que estar borrada en cualquier publicación en la cual puedan utilizar esos datos, incluso trabajarlo. No pueden ser reconocidos. Eso quiere decir, no sé, ustedes en el paper, la presentación, miren a este niño que tiene levantada la mano en la consola haciendo una pose, la cara de ese niño no puede ser reconocible. Porque ustedes podrían poner en peligro a ese niño para una persona que pueda ser depredadora. O ustedes no saben nunca, no sé, puede tener un adulto o un padre con una orden de restricción. Como ustedes nunca saben eso y espero que nunca les pase, tienen que tener todos esos detalles. Si van a entrevistar a un informante clave, que eso ayuda mucho, así como a reducir y a triangular la información, tienen que decidir qué es lo que están estudiando. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen videojuegos, un informante clave muy importante podría ser una persona que desarrolla videojuegos, pero que lleva mucho tiempo en el espacio. Entonces, esa persona les va a poder ahorrar un poco de tema de búsqueda, decir por acá sí, por acá no, en mi experiencia, bla, 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 bla. En vez de ustedes ir, no sé, se fueron por China para llegar, no sé, a Perú. Tienen que tener toda esta clase de cosas, o si no, tu informante clave es, no sé, quieres estudiar, no sé, economía con respecto a videojuegos. De repente no van a poder encontrar una persona que tiene una característica súper específica que es el control económico de la inflación de la moneda digital dentro del juego. Que esa cosa específica existe como un puesto de trabajo. Sobre todo los juegos AAA, que tienen dinero adentro y que tienes que ver el equivalente en dólares que le pasó al dólar para que siga entrando. Es complejo. No siempre van a poder encontrar a esa persona. Entonces van a tener que encontrar una persona que trabaje en videojuegos y una persona que trabaje economía para que ustedes puedan hacer ese lazo. Ambos son informantes clave. O alguien que ya haya hecho dicha investigación. Entonces les pueda decir por aquí sí, por acá no, o yo me encontré esto, no me encontré esto. Entonces, por lo mismo, es muy importante, ustedes van a decir, investigo juegos o investigo videojuegos. ¿Qué del juego? ¿Qué es lo que les interesa? ¿Educación en juegos? ¿Género en videojuegos? ¿Un juego en específico? ¿Un comportamiento en un territorio en específico? ¿Un hecho que sucedió hace poco? No sé. Lo que se utilizó, por ejemplo, modelos de plaga que sucedieron en WoW, ¿cómo se utilizarían, por ejemplo, como modelos predictivos ahora de la pandemia? Eso puede ser interesante. Y está bien que ese sea su investigación. Pero necesitan eso, necesitan generar un marco de acción. Y ese marco de acción solo se va a tener cuando ustedes tengan sus preguntas y sus objetivos. Y después son decisiones en el camino porque ustedes van a tomar decisiones y cosas van a explotar y no van a suceder. Y van a entrevistar a alguien y después se van a dar cuenta de que el audio no estaba o que no les contestó. Entonces tienen que, no sé, volver a llamarlo así como necesito profundizar en esto, necesito que tenga más densidad. ¿Me puedes seguir contestando cosas? Sí, no, andate a la punta del cerro. Tus fotos están demasiado borrosas, perdiste un documento y tienes que tomar decisiones y ¿cómo lo arreglo? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo reemplazo? ¿Lo puedo recuperar? No lo puedo recuperar. ¿Tengo que empezar de nuevo? No tengo que empezar de nuevo. Y después de que uno resuelve todo ese caos,
cómo escribirlo y los resultados para que las otras personas lo lean. Eso es un poco trabajar investigación en Game Studies. Bien. Bueno, primero un comentario de Tincho Bit, que es Ujú, un colega streamer. Ahora puedo decir que es colega streamer ujú. porque yo estoy streameando técnicamente. Así que dice respecto a la investigación, él cuenta que como streamer y diseñador gráfico, si bien la investigación no es tan metodológica, él incurre en la observación de fuentes, de contenido, para poder comunicarlo luego en el propio canal de él. Dice, si bien Exacto. no es amplio el método de investigación que uso, busco que sea ameno y no algo tan polémico. Eso está piola. Gracias, Tincho, por el comentario. Ujú. Ahí Chigo manda saluditos. Y Jero dice, o sea, dice que llegó tarde y que por ahí ya hablaste sobre esto. No habló, creo, sobre esto puntualmente. Y pregunta, ¿cómo vinculaste la carrera de sociología con la industria de los videojuegos? ¿Cuáles fueron los primeros trabajos de investigación sobre este campo? Uy, es súper complejo porque los videojuegos per se nunca fueron algo tan importante para mí hasta más o menos que llegué a la época de la universidad, adolescencia. Yo partí con otras ñoñerías. Pero por ejemplo, mi tío fue uno de los que llegó alguna vez muy emocionado a la casa a compartir su primera consola para que jugáramos Zelda. Yo vengo de una casa en donde mi mamá era muy reacia a los videojuegos porque era de las personas de los 90 que de verdad creían que los Tamagotchi deprimían y llevaban al suicidio a los niños. Entonces, cuando yo era más grande, mi mamá no sé si iba a salir con las amigas, yo y mi papá teníamos una Play 2 que nos habíamos conseguido escondida en el closet y nos llevábamos la tele al living a jugar escondidos. A mí no me gusta el fútbol, a mi papá no le gustan mucho los videojuegos, pero era un espacio que teníamos en común. Ninjas. Después Después empezó a ser la típica que vas a la casa de los primos, de los amigos y hay videojuegos y es como ya, sí, interesante, bla, bla, bla. Pero yo estaba mucho más metida con los juegos de rol, jugar D&D, por ejemplo. Y también pasó que había un amigo de la familia que él se dedicaba a hacer análisis de cultura geek. Entonces, no sé, me mostraba que había, no sé, unos casos, por ejemplo, de guerrilla y las fantasías que tenían los niños, de repente estaban los X-Men metidos, no sé, en la guerra de cuando se estaba separando la Unión Soviética, cuando se separaron todos en pequeños países, en los años 90. Súper interesante, a mi gusto, a mí siempre me han gustado esas cosas. Después de eso pasó que acá en Chile, por lo menos, el diario La Tercera estuvo regalando el CD de instalación de Ragnarok Online. Estoy hablando año 2006. Qué bien eso, ¿eh? Qué bien eso. Fue todo un problema, fue casi estafa acá, bla, bla. Y pasó que en mi experiencia mis amigos jugaban muy bien. Mi PC se fundió, en esa época no era tan fácil tener un PC y un PC gamer, ¿para qué les digo? Entonces le pasé mi CD a mi amiga. En ese entonces los papás se estaban separando, un divorcio complejo, y pasó que su forma de lidiar con toda esta emoción adolescente, edgy, más todo esto, ella se volcó al juego completamente. Y me pasó tener una amiga que de repente era ir a verla a la casa porque no fuiste a clase, es que me quedé hasta las 6 de la mañana en WOE. No ha ido en 2 días a clase, no estás enferma, como duerme, anda a clase, está en vía social, llevas una semana en pijama, en el mismo pijama. No, no, no es un problema. Esta depresión pasó que la hermana chica también se deprimió, la mamá estaba muy deprimida y las tres cayeron en el tema de que su forma de lidiarlo no muy sano era a través del juego. Tanto así que la mamá se gastó más de 1 millón de pesos chilenos en donaciones en Ragnarok y fue lo que terminó de quebrar el matrimonio, con divorcio, con demanda y con todo. Y yo me pude haber quedado en esa época así como los videojuegos son malos. Fue como, ¿qué demonios pasó acá? ¿Cómo escaló esto? ¿Qué tiene que ver Ragnarok en esto? Y fue entrando ya después una pareja que tuve también jugaba mucho y había muchas experiencias de que se juntaba con los amigos, por ejemplo, salió el Diablo, se juntaban todos y se pasaba una maratón el fin de semana jugando. Y así, ¿qué demonios es esto? Se entretienen a ver y que tuvo la amabilidad de ir como haciéndome parte. Entonces yo tenía muchas más dudas. Yo siempre soy una persona súper curiosa. Entonces como ya, y si juego y esto, y me empecé a involucrar más y me empezó a gustar más.
Y se dio que empecé a entrar a la universidad y pasó que muchos de los fenómenos que yo estaba estudiando de una forma súper seria se replicaban dentro de la narrativa del juego o en relación a los juegos. Entonces tenía a mi mejor amigo en la universidad, Pablo, que ya no ve estas charlas, es como ya se aburrió hace como 2 años de escucharme diciéndolo. De repente era así como, ya, pero este fenómeno, por ejemplo, de colonización y de problema de racial por colores de piel y bla, bla, se parece mucho al problema de la Segunda Guerra que hubo en WoW cuando los orcos pasaron no sé qué cosa. El profesor así como, no sé qué me está hablando, pero sí, sí, por supuesto. Y eso empezó a llevar a que cada vez que yo tuviera un trabajo que entregar, yo trataba de aplicarlo en algo en relación a videojuegos, que puede ser horas de juego, narrativa, análisis, qué tenía que ver con la economía, qué pasa con la identidad, qué pasa con los periféricos. En aquella época recién estaba empezando el problema de PC Master Race, no, yo soy PlayStation, Nintendo, bla, bla. Y PlayStation sacó un logo que era: dejemos de pelear por esta tontera, nosotros somos la nación gamer, estamos peleando por sobre una generación que dice que todo lo que ustedes consuman de videojuegos significa que son unos gordos granudos, son unos patas y no somos eso. Somos adultos que decidieron que querían seguir jugando. Y somos funcionales y buenas personas, y hacemos deporte, no vivimos solo de tomar gaseosa y comida chatarra. Y empezó todo ese proceso. Y todo el proceso que era desestigmatizar o tomar el estigma y apoderarte de lo que significaba ser gamer. Hace 10 años decir que eras gamer era un suicidio social. En serio. Y hoy en día es una razón de orgullo y es una parte principal de la identidad de muchas personas. Es un gran mercado. Entonces, ¿qué va pasando con eso? Y llevó hasta que yo hice mi tesis de grado sobre cómo la inteligencia colectiva llevaba a la creación de una subcultura gamer, y la creación de esta subcultura incidía en cómo se generaba una identidad del gamer chileno, y un gamer que tenía entre 25 y 35 años hoy en día, y que había decidido, por ejemplo, ser jugador profesional, ser diseñador de videojuegos, ser caster, todo esto que ahora nosotros estamos trabajando, y ser adultos funcionales. Fundamental Pero eso. sí, o sea, lo intentamos, uno hace lo que puede. Se cayó Pero un poco está... la mentira igual. Se cayó un poco la mentira de la funcionalidad. Acá nos piden la tesis, así que revolví la tesis en artículos de investigación. Gracias, Dana, por el interés. Entonces empecé a trabajar eso y después fue salir de la universidad y es como, ¿cómo trabajo de esto? ¿Cómo me gano la vida en esto? Lo estoy intentando. Pero yo lo que recomiendo es... Llega mucha gente y me pregunta en Instagram, no quiero sonar así como, hoy soy súper famosa o pesada, que pregunta cómo puedes llevar tu carrera a hacer esto. No hay un manual. A ustedes les van a estar explicando algo de la carrera y les va a hacer clic y lo van a poder relacionar con algo de su vida gamer. Por ejemplo, conocí mucha gente que estudiaba terapia ocupacional y su relación con el mundo gamer era, entonces mi dolor de cuello es esto, que usualmente se llama cuello de lector porque le pasaba a las personas que leían mucho. Pero por la forma en cómo se ponen los computadores o jugar desde el celular, a mí me estaba pasando por jugar, no por leer. O la tendinitis, ¿qué hago con esto? Entonces va a depender de los conocimientos que ustedes tengan de su carrera, les va a dar un foco y tienen que ver ahí cómo se entrelaza con la experiencia que ustedes tienen. No hay algo como en específico, porque por ejemplo hay muchos game studies que tienen que ver con teoría del color, y eso es de arte, porque a alguien de arte se le ocurrió llevarlo, o lo necesitó para hacer un videojuego, o teoría musical, o ingeniería, inteligencia artificial, todo eso. Entonces, vean que es cosas como que desde su licenciatura, desde su pregrado, les están enseñando y cómo eso lo pueden llevar un poco a su experiencia de jugar, ya sea experiencia como observador participante o no participante. Clave. Acá, tanto Jero como Enrique van más o menos en paralelo con la pregunta. Jero pregunta ¿hay alguna técnica para trabajar la forma de encontrar esas preguntas que dan inicio a un trabajo? O a una tesis o algo. Y después, por el otro lado, bancame, porque son dos preguntas que son muy parecidas.
Enrique cuenta que es estudiante de pedagogía de la Universidad Nacional, o UNAM, bueno, la UNAM de México, perdón Ajá, Enrique por no conocer, y dice, en mi proceso de investigación de la tesis, con tantas posturas en cuanto a gamificación e investigando en profundidad, me ha costado trabajo encontrar una definición sólida en cuanto al tema. ¿Sí? ya. Chío, ¿tendrías alguna estrategia o consejo en relación a los conceptos? Y el tema es Legend of Zelda Breath of the Wild como generador de experiencias inmersivas, motivadoras y significativas mediante la gamificación. Ya. De Por un lado partida con respecto. preguntas y por el otro lado conceptos. Ya. Las preguntas, ustedes van a tener una idea vaga de qué es lo que quieren saber. Lo ideal es que vayan escribiendo. ¿Cómo lo podrían en una pregunta? Si ustedes tuvieran que preguntárselo a alguien. Entonces van a tener al principio muchas preguntas que van a referirse de una forma u otra más o menos a lo que quieren llegar. Hasta que va a sonar más o menos, se van a expandir y en algún momento van a empezar a cerrar, que es un poco lo que pasa con las experiencias educativas con gamificación. Y después voy a volver ahí. Se van a ampliar y después van a cerrar porque esto no, esto sí, esto es lo que me hace sentido y van a encontrar una pregunta que más o menos les diga sí. Es como, no sé, ponerle el nombre a algo o a alguien o a la mascota. Entonces es como, tu pregunta de investigación muchas veces va a ser, no sé, experiencia de mujeres gamer durante el año 2020 con respecto a juegos fighting. ¿Cuál es? Esa va a ser más o menos tu pregunta de investigación. ¿Qué es lo que va a encerrar? Entonces tienes que saber qué es lo que quieres saber, que en este caso es experiencia, no sé, de mujeres gamer, y tienes que ver en qué espacio y en qué condiciones. Entonces, y vas a ir ajustando a esto. Por ejemplo, lo que pasó con los juegos, con la investigación con respecto a los juegos de terror. ¿Qué quieres saber de los juegos de terror? Porque ya sabemos que los juegos de terror dan miedo. ¿Por qué dan miedo? Porque la gente los consume. ¿Por qué la gente los consume y juega acompañados? No sé, ¿por qué la gente está fetichando, haciendo un fetiche raro de los personajes a los cuales deberías tener miedo? Slenderman. Sí, no, ahora los nuevos villanos del Del Resident. Resident Evil nuevo. Sí, Totalmente. que es un fenómeno que se ha dado mucho y que es como, ¿por qué me siento atraído sexualmente al payaso de It nuevo? Pueden ser ese tipo de preguntas, es como, ¿qué quieren saber usted? Va a llegar un momento en donde será por esto otro o no? Y van a empezar a trabajar también con sus preguntas algunas de las variables con las que podrían trabajar. Su pregunta va a mutar también según vayan leyendo el estado del arte u otros papers u otras investigaciones o hablando con informantes clave. Porque de repente les van a decir, no, si esto está en este paper o en este libro que tengo acá. Entonces, según esa nueva información, tu pregunta va a mutar. O vas a agregar o no sacar, por ejemplo, variables. Hay muchas tesis que se dan, sobre todo acá en Chile, que tienen que ver sobre ¿los videojuegos te hacen un sociópata, sí o no? No, no, y es como, no, y hay 40 tesis que les van a decir que no, y todos les van a decir que no, pero ¿por qué les van a decir que no? Y la pregunta es la relación entre videojuegos y violencia. Pero esa pregunta, a través de ustedes leer todas estas tesis y hablar con todos estos profesionales, les va a decir, por ejemplo, eh, ¿el consumo de videojuegos violentos tiene alguna incidencia causal en aumento de comportamiento problemático o antisocial en personas que ya tienen, por ejemplo, depresión o comportamientos antisociales? Es una pregunta mucho más compleja, pero así va a mutar. Entonces, pero nuevamente tiene que un poco hacer de rumiar la pregunta y rumiarla según la información que van teniendo antes de lanzarse a levantar información per se. Por eso uno trabaja en marcos conceptuales o marcos teóricos o el estado del arte. La pregunta va a mutar mientras eso va a ir mutando. Cuando ya les haga sentido, ahí eso se cierra y no se toca más hasta que lleguen a los resultados. Ahora, con respecto a la ludificación, lo que yo recomiendo cuando ustedes tengan que trabajar conceptos es que hagan en un marco teórico lo que se llama discusión de autores. Esto es súper fome, chicos, pero de verdad funciona.
Discusión de autores. Ustedes van a tener muchos autores que van a definir el concepto que ustedes necesitan de distintas formas. Ustedes van a destripar esos conceptos y van a sacar lo que a ustedes les interese o ustedes creen que les es útil y generar su propio entendimiento sobre cuál es su concepto. Por ejemplo, a mí me pasa con la gamificación. Mucha gente le va a decir, oh, gamification, es la ludificación de toda la vida. En serio, es la ludificación de toda la vida. Se viene estudiando desde 1930, por lo menos. Así como, no es nada tan nuevo, no viene con las lucecitas LED. Eso sí con los DLC después. Entonces, ustedes van a generar qué significa jugar. Porque hay, por ejemplo, diferencias de que vamos a utilizar qué es jugar y qué son los serious games. Porque jugar es un periodo, sobre todo, la mayoría de las veces por acepción de uso, es un periodo que tú no lo estás utilizando para nada práctico. O sea, el único fin es la entretención. Que de esa entretención tú posteriormente puedas aprender algo, genial, pero no es su principal función. Cuando tú tienes un serious game, tú lo que quieres es que la otra persona aprenda o interiorice algo que sin que se dé cuenta y que piense que está jugando. Es como, no sé, cuando nosotros éramos chicos y te llevaban al laboratorio de computación y te decían vamos a jugar y el juego era para aprender matemáticas y estaba mal hecho y es como esto es clase de matemáticas pero tiene un GIF. Eso es una mala estrategia de ludificación de matemáticas. ¿Y por qué tiene que ver eso? Porque tiene que ver con los tipos de jugadores. En general, cuando a ti te dicen ludificación o gamificación, suelen simplificarlo a un sistema que tiene que ver con experiencia y adquisición de puntaje. Entonces, si juntas 10 cosas, o si no de ranking, porque jugar es competir. A mí me encanta jugar, me carga competir. Entonces, si yo estoy juntando puntos de experiencias o puntitos, va a llegar un momento en que yo, ¿qué hago con esto? ¿Para qué me sirve? ¿Lo puedo canjear por un café, por un helado, por un paquete de papas fritas, por un meme? Por favor, dime que lo puedo canjear con un meme. Si yo no puedo hacer nada con eso, aparte de estar en un ranking y decirles que están más abajo, ¡ja, ja! A mí esa estrategia de ludificación no me funciona. Pero hay algo que se llama pensamiento ludificado, que sí se puede utilizar y que tiene que ver con algo que es el pensamiento de los niños con su curiosidad y todo lo que tiene que ver con el método científico. Que es, tú pones un problema y es cómo los niños se van acercando a este problema. ¿Qué preguntas hay? ¿Cómo los llevaría? Juguemos en relación a esto. Entonces lo que hace, espérame, voy a hacer un dibujo acá, espero que no esté ninguno de mis alumnos porque acá yo lo llamo hacer los dibujos feos de Rukia, para los que vieron alguna vez Bleach. Entonces tú tienes un problema y vas a abrir un cono así. Espérame, si se ve. Este está tu problema y abres acá un cono, que es todas las variables que pueden haber. ¿Qué es lo que se va involucrando? ¿Qué podría haber o qué no podría haber? Entonces, como, no sé, el problema es que, no sé, el niño necesita saber cómo calcular un área. ¿Qué hay en un área? ¿Qué podríamos utilizar para hablar de un área? ¿Podríamos ocupar una regla? ¿No podríamos ocupar una regla? Pero que empiece con este pensamiento. Y luego de que nos vamos incluso por las ramas, es guiarlo para empezar a cerrar de a poco, empezar a meterlo en un embudo. Y explicarle la resolución del problema. ¿Qué es lo que hace este pensamiento ludificado? Es que genera aprendizaje significativo. Eso significa que es un aprendizaje que ese niño va a retener de forma mucho más fácil y que va a ser mucho más propenso a adquirirlo porque va a generar menos resistencia. Porque no estaba estudiando, estaba entretenido y estaba resolviendo algo con curiosidad. Nosotros estamos acostumbrados a recibir información y a memorizarla, pero utilizando una ludificación que te quita un poco esto de no es tarea, sino que estamos investigando y por curiosidad es mucho más fácil generar un aprendizaje significativo a través de pensamiento ludificado. No sé si eso te va a ayudar, pero también te puedo contactar con gente que trabaja gamificación o ludificación para los colegios o
Me escribes por privado en Instagram y podemos ver una reunión después a ver si te puedo ayudar con tu tesis. Bien, 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 bien. Estamos llegando al final. Estamos llegando al Ajá, final. Es un fin de semana bastante particular porque en todo el mundo se está festejando. A mí me gusta pensarlo como un festejo, que es la ajá, Global Game Jam. Es un evento que en un fin de semana, en más de 118 países, dice la página, ujú, vamos a estar reunidos en diferentes, hoy, server de Discord. En su momento era presencial, desarrollando sí. juegos. Tuvimos la buena predisposición de la gente del jardín que se sumó a armar un equipo y vamos a estar participando principalmente de la sede de Entre Ríos. También ahí Enrique te da las gracias, Chío. Eh, Vamos a estar participando de la sede de Entre Ríos a ver si podemos sacar el primer juego oficial del jardín. Me vuelvo loco, me pongo muy contento. Ahí Manu dice gran charla. Desde ya le aviso a toda la gente que está viendo la charla, que la está terminando de ver, que hay toda una serie de charlas previas. Todos los viernes tratamos de meter una charla o una entrevista que tenga que ver en algún vértice de todo lo que es Game Studies y la experiencia lúdica. Tenemos 4 líneas de investigación que se están desarrollando en este momento, a la cual también pueden sumarse eh, de forma completamente abierta. Nadie les va a decir que no. Pueden proponer sus propias líneas de investigación también y ver si a modo de crowdsourcing consiguen gente interesada y ya se arma el equipo y ya arranca. Para cualquier ayuda que pueda servir, me pueden encontrar dentro del jardín en estructura como el Niki o Nicolás Crescenzi. Eh, Nada, tenemos la línea de investigación sobre las experiencias lúdicas, principalmente de terror. Tenemos una línea de investigación que lo que busca hacer es indexar la mayor cantidad posible de papers que tengan que ver sobre Game Studies para que estén abiertos a toda la comunidad, para que si alguien de cualquier parte del mundo, principalmente hispanohablante, necesita un poco de estado del arte, lo pueda encontrar. A su vez también tenemos el grupo de desarrollo que está haciendo muchas magias hermosas para que este índice, como también el acceso al grupo y a la comunidad, sea lo más amable posible a través del desarrollo de una página y una base de datos. Tenemos el equipo de comunicación, que es el que se encarga de justamente comunicar todo lo que se está haciendo. Todo esto es un trabajo progresivo. Tenemos la expectativa y todo, ojalá todo salga bien, de para fin de año hacer un congreso latinoamericano o hispanohablante al menos. Ah, Eh, sería tan interesante. Sí, internacional, con representatividad de lo más diversa posible. Nada, es un trabajo un trabajo que se está haciendo, que es muy lindo, que la verdad es que me vuelve loco verlo crecer. Desde ya que le agradezco a la gente que se acercó a ver la charla, un poquito más a la gente nueva que se animó a ver qué onda. Ujú. Le agradezco a la gente que participó desde Twitch, que es nada, es una red social y herramienta completamente nueva para mí, y van a notar algunas desprolijidades o cosas faltantes. Gracias a la gente que followió, a Enrique, a Imain de Chile, a Lux, nada, infinitas, infinitas gracias. Si me olvido de alguien, mil disculpas. A Atlax de Chile también. Todas las charlas se suben, van a estar disponibles al finalizar en Twitch y se suben a las 2 semanas aproximadamente, o 2 o 3 semanas a YouTube. Vamos a tratar de poder acortar esos tiempos. Y nos pueden seguir en @eljardin.gs en Instagram, donde vamos comunicando las charlas nuevas que se vienen. Doy un breve adelanto dentro también de los anuncios. La semana que viene, si todo sale bien y nos acompaña el clima, van a estar acá hablando sobre arqueología digital. La gente bella de Replay, que es una revista de jueguitos retros, digamos, de videojuegos retro.
que se dedican especialmente a la arqueología digital también y Qué hacen... entretenido. No, el laburo que hace esa gente es hermoso. Realmente, principalmente en Argentina, van a visitar a diferentes referentes sobre tema A o tema B y lo llenan de preguntas y se llevan toda la información y después lo pasan al medio gráfico que tienen ellos, que es la revista, para que esté Ujú. al alcance de todo el mundo. Nada, de nuevo, infinitas gracias a todos, a todas y a todos. Eh, Chiquito, ¿alguna despedida? ¿Algo que quieras comentar? ¿Se No, viene un algo? saludo. Hoy se vienen varias cosas porque, bueno, síganme por Instagram si les interesa, porque yo me dedico así, más que a dar las investigaciones que yo hago, porque estoy entre haciendo clases y otras cosas, he estado un poquito lenta investigando. Me dedico a hacer mucha divulgación científica y también muestro los papers o algunas fuentes de lo que estoy hablando, y que van desde salud o tecnología en relación, que es como en idioma fácil, por si acaso, o lo intentan que sea idioma fácil. Me pueden preguntar cualquier cosa que necesiten. Queden atentos porque próximamente voy a estar con un programa de radio haciendo un poquito esto. Y saludo, así muchas gracias por escuchar las cosas que digo o que vengo a decir. Yo sé que la metodología puede ser un poco como reticente para algunos porque de verdad es como fomes. Yo me acuerdo de haber tenido las clases de metodología, pero es como el tutorial que uno necesita. Eh, Gracias por escucharme nuevamente y cualquier cosa que necesiten, yo estoy haciendo las ayudas, algunas ayudas metodológicas acá con las investigaciones, así que pasen a preguntar. Estoy casi siempre como chivo investigadora. Mi nombre real, el que mis papás me pusieron, me llamo Rocío Mieres, pero no lo ocupo, díganme chivo. Perdón. Tenía que haber puesto Chío abajo, perdón. No, un poco es como chivo se dueño de mí, me dicen Rocío, es como que hice, me van a retar un poco, sobre todo con la pandemia. A todos nos pasa un poco eso. Me tengo que acordar que tengo un nombre registral. Pero son todos muy invitados, mientras tenga tiempo, yo feliz de contestar cualquier duda que tengan o si no de derivar a alguien que pueda saber. Eso. Bien. Bueno, hoy conocimos a Chío y un poquito más sobre metodología de la investigación, principalmente en Game Studies, cómo se relaciona. Bueno, principalmente desde la sociología, cuáles Ujú. son las cuestiones que llaman la atención y que gustan. Jero te dice que la charla estuvo espectacular y te deja comentarios con mucho cariño. Después léelos Ah, en preguntas para la charla. Chris Lorca de Iman Chile dice: seca, Chío, gracias. Entiendo que seca de decir que no es que no estás húmeda, sino que sos eh, mugrosa. ujú. Dana dice: buenísima la charla, genia Chío. Y nada, y yo ahí compartí cualquier cosa, tanto en Twitch como en Discord, Ujú. el link para tu Instagram. Para la gente que Ujú. quiera ingresar, y ya voy cerrando, para la gente que quiera ingresar al Discord, lo puede encontrar tanto en el arroba eljardín.gs de Instagram en el link de bio, o pueden ingresar a este link que acabo de compartir en Twitch. A la gente del Discord no le voy a dar el link de Discord porque está en canal de bienvenida y aparte ya están adentro, no tiene sentido. Y nada, infinitas gracias. Muchísimas gracias, sos muy genia. Sos muy genia. Sí, para lo que necesiten, también hago divulgación donde yo trabajo en una universidad, también de repente se abren espacios para publicar la revista, así que ando avisando desde acá en Chile cuando se hacen charlas o se abren revistas o mesas de discusión, así que quédense atentos. Bien, perfecto. Estén atentos, atentas. La verdad es que es muy genial el laburo de Chio, tanto de divulgación como en investigación. Estamos en esta etapa muy prosumer de la vida. Angelito Morales dice: siempre un gusto oír a Chio y siempre una persona amable y accesible. Más comentarios de cariño. Eh, Ah, y nada, muchísimas gracias. Voy a cerrar el streaming. En 15 minutos se viene la reunión y arranca la participación en la Jam de Entre Ríos. Vamos a ver qué onda, qué sale este fin de semana. ¿Vos estás también en una Jam? ¿Estás sí, yo estoy participando? acá. Sí, yo estoy de apoyo moral, soy como el perrito de sanidad mental, un poquito así. Ella participa de la sede de Temuco. Gracias, Tincho, por Sí. la presencia. Muchas gracias, Tincho. Bueno, cierro. ¿Les parece? Hacemos una Bye. despedida. Un beso gigante, gigante, gigante. Nos vemos la semana que viene con la gente de Replay. Adiós. Bye.